Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que bien. La convocatoria de Pablo Maffeo, del español Pablo Maffeo, a la selección argentina nos abrió un poquito el abanico para hablar de los extranjeros que jugaron en la selección argentina. Son apenas 21. Si Pablo llega a debutar serían 22. Pero de estos 21 hay algunos casos particulares que nos gustaría destacar y es lo que vamos a hacer en el siguiente informe. Hay que ser muy concretos y por eso fuimos al blog de Aro Geraldes, del periodista Aro Geraldes, un amigo de la casa. Y bueno, ahí hay mucha información al respecto. Después le vamos a dejar el link abajo por si tienen más ganas de desarrollar el tema. En total, aquí aparecen todos los futbolistas que han jugado en la selección argentina que han nacido en el extranjero. Obviamente el último, lo tienen todos, es Garnacho, el jugador del Manchester United. Antes de él, Simeone, el hijo de Pablo Simeone, Gio Simeone, que nació en España, claramente. Luego viene el Pipita Higuaín, un goleador interminable que tiene la cantidad de 75 partidos en la selección argentina. Un montón. El primer caso del que vamos a hablar es el de Heriberto Correa, el paraguayo Heriberto Correa. Ojo, de primera mano Heriberto no decidió por la selección argentina. Lo primero que hizo fue llamar a Paraguay para ver si lo necesitaban. Como la respuesta fue negativa, decidió darle el sí a Enrique Omar Siburi, quien fue quien lo convocó para las eliminatorias de 1973. El lateral por izquierda llegó a disputar 3 partidos con la selección argentina, donde también tuvo que enfrentar a Paraguay, justamente. Su carrera en el fútbol argentino es muy amplia y hasta jugó en el Mónaco de Francia. Su último recuerdo fue cuando fue ayudante de campo de Carlos Bianchi en Vélez, en el exitoso Vélez de Carlos Bianchi. El caso anterior es el de Vladimiro Tarnowski, un ucraniano, aunque en ese momento Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, por eso obviamente le decían el ruso. Su puesto era bajo los 3 palos, era arquero, y solo atajó un partido en la selección argentina, un amistoso contra Chile en 1959. Lamentablemente para él ingresó en el segundo tiempo y en 45 minutos le hicieron 4 goles. Otro de los casos raros es el de Aaron Werfisker. Ustedes dirán, con este apellido, ¿de dónde es? Es brasilero. Nació en Brasil, pero sus padres son rusos. Luego de la inmigración de Rusia, sus padres llegaron allí y él nació en Sao Paulo en 1914. Por sus orígenes lo llamaban el rusito, aunque era una sana mezcla, claramente. Jugó casi toda su carrera en River Plate y defendió los colores de la selección argentina en 54 oportunidades. También podemos hablar del paraguayo Constantino Urbieta Sosa. ¿Por qué hablaríamos de él si solamente disputó un partido para la selección argentina? Es que disputó ese partido en el Mundial de 1934. Fue un 3-2 donde la Argentina cayó frente a Suecia y quedó eliminado. Ojo, no fue el único que llegó a disputar un Mundial, que quede claro, por las dudas. Pero nosotros vamos a cambiar de lado directamente. Vamos a ir a un caso un poco más extraño que llegó a ser técnico de la selección argentina. El caso es el de Renato Cesarini. Renato llegó a disputar 2 partidos con la selección argentina cuando solo tenía 19 años. Los 2 fueron frente a Paraguay y en el segundo llegó a marcar un gol. Corría 1926 y luego de ese año Renato decidió ir a jugar a Italia. ¿Qué sucede? Muchos jugadores hacían lo mismo y ¿qué pasaba? No se podía disputar un partido de selección en ese momento que no fuese en el país donde vos estabas jugando. Por ende, si jugabas en Italia tenías que jugar para Italia, si jugabas en Argentina tenías que jugar para Argentina. Por esto fue que las barreras de la selección argentina se le cerraron a Renato. Por si no les quedó claro o el apellido no les termina de cerrar, Renato nació en Italia. Y ya que estamos en el viejo continente vamos a cruzar de vereda y vamos a ir hasta Alemania. Y vamos a hablar de Marius Hiller. En 1909 Marius llegó a disputar 3 partidos para el Imperio Alemán. Luego de eso, y como Marius tenía otro trabajo, llegó a la Argentina y en 1916 se pudo calzar la camiseta de la selección argentina en 2 oportunidades. Ya hemos hablado bastante, entonces vamos a hacerlo un poquito más corta. Vamos a hablar del primer jugador extranjero que jugó para la selección argentina. Esto pasó en 1901. Vamos a hablar de Andrés Mack, el primer extranjero que jugó al fútbol para la selección argentina. El Colorado, como le decían, llegó a la Argentina en 1894 y comenzó a jugar al fútbol en el Lobos Athletic. Luego pasó al Alumni. ¿Y qué pasó? En 1901 llegó a disputar el primer partido que juega la selección argentina de fútbol. ¿Qué pasa? Hay gente que dice que esto no es real o que esto no es tan así. ¿Por qué? Porque fue contra Uruguay y los que organizaron ese partido no fue la Liga Uruguaya de Fútbol, sino el Club Albion.
Lo concreto es que la selección argentina ganó 3-2 y Mac quedó en la historia como el primer extranjero que jugó para la selección argentina de fútbol. Bueno, nos fuimos un poquito de mambo, hablamos un poquito de más. Hay varios nombres que hemos dejado fuera, para eso los invitamos a meterse en el link de la nota que hablamos al principio. Y si les gustó este video, los invitamos a que se suscriban al canal y que le den me gusta. Y los invitamos a que nos lean en www.culturaredonda.com.ar.